Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos al Congreso Internacional I'm Alive, un evento ceremonial y transformacional para conectar y liberar nuestra esencia y celebrar que estamos vivos, ¿no? Celebrar cada latido, cada respiración y nuestra sexualidad también. Entonces, mi nombre es Mar Guerrero, soy la fundadora de Almakemi, que es un espacio para recordar, transformarse y crear. Y he creado este congreso con mi hermana del alma que se llama Malay. Y hoy tengo a Úrsula Cosmic, que es un placer tenerla de nuevo. Y nos va a hablar de la sexualidad sagrada desde el punto de vista mitológico y astrológico y el cambio de nodos que tendrá lugar en breve. Entonces, de verdad, bienvenida. Es un honor tenerte. Muchísimas gracias, Mar, volver a reencontrarte y poder hablar de un tema tan bonito, tan importante, tan trascendental, porque la vida comienza con la sexualidad. Si no hay sexualidad, no hay vida. Entonces, a partir de ahí hay que integrar esa noción de que la sexualidad es vida. Y por eso estamos aquí en este plano material. Y por eso, además, la sexualidad es gozo y placer, porque la vida también es gozo y placer, ¿sí? Y desde los tiempos inmemoriales, la sexualidad se la asocia a nuestra divinidad, porque desde los mitos más antiguos se relacionan los dioses, las orgías, el exceso del deseo carnal con los dioses, con lo divino. Entonces la sexualidad y lo divino siempre han estado íntimamente acompañados desde las primeras historias, desde los primeros mitos de la humanidad. Y en el 2021, como vamos a tener como protagonistas los nodos en Tauro y Escorpio, con el nodo norte en el signo de Tauro, que va a estar regido por Venus, quien es nada más ni nada menos que la gran diosa del amor, que es la gran diosa de la sensualidad, del goce, de la plenitud. Me parece que este tema está súper ad hoc con los tránsitos que vamos a tener pronto. Ya vamos a tener el primer eclipse en el signo Tauro y Escorpio el 19 de noviembre. Entonces vamos a estar con mucha energía sensual y sexual, porque eso es el signo de Tauro y Escorpio visto desde el punto de vista de los sentidos. Entonces yo preparé aquí una retrospectiva. No sé si me puedes permitir compartir pantalla. Sí. ¿Vale? A ver, un segundito. Ya. Entonces yo preparé una retrospectiva mitológica, histórica de la sexualidad en relación a Venus en las tradiciones antiguas, cómo se relacionaba el sexo y la sensualidad con la divinidad de Venus, que también se le suele comparar o se suele hacer una analogía de la diosa Venus con la diosa sumeria Ishtar, que también es una diosa bastante conocida de el placer, la fertilidad y la tierra, ¿sí? Entonces, el próximo año, como vamos a estar con este nodo norte en el signo de Tauro, voy a comenzar con el mito del Minotauro y luego vamos a pasar con otros temas que tienen que ver con las sacerdotisas sexuales, porque Venus rige la casta de sacerdotisas sexuales que rendían culto al placer, culto a Venus mediante ritos sexuales y sensuales, digamos. Entonces, para ellos, la antigua Grecia, la sexualidad y la sensualidad era una actividad que no solamente conectaba con el placer físico, sino que era una actividad que conectaba con lo sagrado de la vida y con la dimensión mística de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, todos conocen más o menos la historia de Venus, desde dónde viene, porque viene de la castración de Urano. Saturno, que es el hijo, va a castrar Urano y los testículos van a ser arrojados al mar. Y de esos testículos, que son
también una fuente de vida, una fuente creadora de energía, digamos, van a ser Venus a partir de la espuma del mar. Y Venus significa en latín venerar y significa vida. Entonces, Venus es sinónimo de venerar la vida. Y de hecho también significa venerar y todas las palabras que vienen desde venerar. Y dentro de esas cabe también las enfermedades venéreas, que tienen que ver con la veneración del placer de la carne, ¿sí? Como efecto, cuando uno venera realmente en toda su dimensión el placer de Venus, digamos, ¿sí? Entonces es venerar la vida, y Venus es diosa de abundancia, es diosa de plenitud, de gozo, porque va a representar esa plenitud interna que representa ese jardín del Edén, donde chisporrotea la vida de manera incesante, de manera abundante, el néctar de la vida. Entonces, en el mito del Minotauro, que simboliza un poco la sensualidad con lo sagrado, el mito del Minotauro, vamos a contar un poquito de qué se trata esta mitología. Minos, que era el rey de Creta, quería ser reconocido como rey, quería tener una posición con más visibilidad y le pide al dios Neptuno ese favor. Entonces Neptuno, a cambio, le va a regalar una vaca sagrada, un toro blanco maravilloso, hermoso, y le va a decir: este es un regalo que te hago, pero este regalo es para que tú lo sacrifiques en mi nombre. Y Minos tenía ganado, tenía muchas vacas, tenía muchos toros, pero cuando vio el toro blanco que Neptuno le regaló, se enamoró de ese toro y no lo quiso sacrificar, porque lo encontró tan bello que dijo: no, voy a tomar una vaca más enclenque de mi ganado y voy a sacrificar esa vaca, y Neptuno no se va a dar cuenta. Pero Neptuno se dio cuenta y se ofendió, se enfureció con Mino. Y para vengarse de Mino, Neptuno va a llamar a Venus Afrodita y le va a pedir un favor a Venus. Le va a decir a Venus: Venus, yo necesito que la esposa de Minos, Parsífae, caiga completamente enamorada, seducida y atraída sexualmente por una vaca o por un toro. Entonces Venus tenía el poder efectivamente de crear esa atracción sexual hormonal tan fuerte, ese llamado intenso, que Parsífae efectivamente desea copular con un toro, pero hay un problema logístico. ¿Cómo puedo copular con un toro? Entonces le pide a su escultor, que es Dédalo, que le ayude a copular con el toro. Entonces él construye una vaca de madera para que Parsífae pueda introducirse dentro de la vaca de madera y el toro pueda copular con ella. Entonces, de esta manera se hace real el placer, se puede realizar el sueño de Parsífae. Y el mito del Minotauro y la sensualidad y la seducción de cómo Parsífae cae enamorada del toro, digamos, marcó mucho las artes y marcó mucho también tradiciones paganas zoofílicas en la época, que de hecho aún persisten actividades zoofílicas, como parte de la veneración a la vida, ¿sí? Es cierto que hay un maltrato animal, pero esa es la filosofía que había detrás en este tipo de ritos y de actividades. Entonces aquí hay algunas imágenes justamente de Parsífae dentro del toro, simbolizando también un poco esa parte humana y esa dimensión bestial o animal en relación a los placeres, al sexo, cómo podemos dejarnos llevar y quizás no controlar de manera racional esos impulsos que pueden ser bastante fuertes. Ahí también vemos otra imagen de Parsífae con Dédalo, y Dédalo está justamente abriendo la vaca para que Parsífae pueda introducirse. También se han hecho muchas esculturas. Esta escultura está en España y muchos artistas famosos también han hecho esculturas de
la relación de Parsifáe con el Minotauro. Aquí tenemos una escultura de Filippo Liardo, aquí tenemos una escultura hecha de Salvador Dalí, que hizo un híbrido entre el cuerpo de Parsifáe y la cabeza de un toro, una vaca, al estilo de Salvador Dalí. Esta obra se llama El Minotauro. Esta escultura de Augusto Rodin también, gran escultor. Parsifáe sentada en las piernas del Minotauro. Entonces, siempre ha capturado mucho la imaginación el mito de Parsifáe. Y aquí tenemos otras imágenes muy sensuales. La vaca, que es el toro, que está simbolizado por el signo de Tauro, ¿sí? Es un animal sagrado, sobre todo en la India. Es un animal que representa el deseo y se considera un símbolo de fertilidad y un símbolo de abundancia, ¿sí? Entonces la vaca va a dar 5 productos que son abundantes para el ser humano, que es la leche, la mantequilla, el yogur, la orina, que se usa como desinfectante, el estiércol, que sirve también como abono. Entonces se le considera una vaca sagrada y se le considera un animal de abundancia, pero también es un animal que representa la divinidad y por eso es sagrada la vaca. Y por eso en el mito Parsifáe va a copular con lo divino o con lo sacro que puede representar la vaca, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, Parsifáe después va a tener una cierta resistencia a Venus porque se habrá dado cuenta que Venus le indujo a tener relaciones con animales, Parsifáe. Y de hecho, Venus, una de las formas en que se honoraba la sensualidad, el placer sexual y sensual hacia la diosa Venus en la antigua Grecia, existían las sacerdotisas que se llamaban las hieródulas, que eran esclavas sagradas, que se le llamaban. Y había toda una tradición donde se preparaban a estas mujeres a partir de la adolescencia con la primera menstruación. Las familias que tenían una buena posición social enviaban a sus hijas para ser candidatas a ser sacerdotisas del templo de Corinto, del templo de Érice, para venerar a la diosa Venus, para venerar a la abundancia, para venerar el placer de la vida. Y las adolescentes que quedaban seleccionadas eran entrenadas bajo ritos religiosos y paganos, y luego de que estaban entrenadas, ellas eran prostitutas sagradas de la época, y en la época eran muy respetadas porque eran prostitutas de la divinidad. Entonces, cada vez que uno tenía relaciones con esas sacerdotisas, digamos, uno estaba en comunión con lo divino y uno podía esperar abundancia de lo divino. Y obviamente había que hacer ofrendas también para tener una relación con estas sacerdotisas, que podía ser en especies, en terrenos, en propiedades, en joyas o en ganados. Entonces había que hacerle una ofrenda a la divinidad para poder tener ese placer que emanaba de lo divino, ¿sí? Entonces, a diferencia de hoy día, ¿sí?, que todavía existen hieródulas, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, y se realiza el acto amatorio también a cambio de una ofrenda que es monetaria, generalmente, ¿sí? De ahí vienes, es decir, se le dice que la prostitución es la actividad más antigua en la humanidad. Entonces, esto viene desde que nacemos, ¿sí?, porque la sexualidad es el origen de la vida. Entonces, no hay que ver la prostitución con la mirada prejuiciosa, porque es algo que viene con nosotros en nuestro ADN. Tampoco digo que todos tengamos que ejercerla, digamos, ¿sí? Pero sí, las hieródulas representaban un concepto, una filosofía de vida que había detrás de esta ofrenda
del cuerpo y de esta esclavitud sagrada, porque hieródula significa esclavitud sagrada. Y de hecho, el mito continúa, se perpetúa, nunca se agota y se actualiza porque aún existen esclavas sexuales en la actualidad, que es la trata de blancas, ¿sí? Entonces aquí tocamos temas tanto de Escorpio como de Tauro. Y en esas, digamos, dimensiones estamos entre esas dos dimensiones. Lo que está oculto, lo que es sombrío, lo que es el abuso del poder, justamente en estos actos paganos que pueden ser forzados y los otros voluntarios. Entonces las hieródulas, aquí tenemos algunas imágenes, representaban efectivamente, encarnaban un tipo de Venus en carne y hueso. Y de hecho la sensualidad sagrada, la sexualidad sagrada, no solamente es fuente de placer y fuente de vida, porque vamos a recrear la vida con la sexualidad, también es fuente de autoconocimiento, también es fuente de sanación, porque el placer no solamente procrea, también sana. Entonces todos los puntos erógenos que tiene el cuerpo, que se pueden estimular a nivel sensual o a nivel sexual, o pueden ser autoestimulados también, son puntos que están conectados con los 13 meridianos de la acupuntura también. Entonces, no solamente el placer va a generar que se despierte una corriente energética en el cuerpo, que puede ser la Kundalini, entre otras energías, también va a sanar. También va a sanar y también va a ser un arte terapéutico, porque muchas veces la sensualidad y la sexualidad no se lo utiliza en su riqueza terapéutica además, es decir, la sensualidad no solamente es sexual, es terapéutica, es divina, es recreativa y es fuente de autoconocimiento también. Entonces, ¿cuán buen amantes somos con nosotros mismos cuando queremos despertar esa energía? Porque para disfrutar de la sensualidad y de la sexualidad primero hay que autoconocerse, para luego disfrutar y compartir esa energía con el otro. Para ser un buen amante con otro, primero hay que partir siendo un buen amante con nosotros. Entonces, los eclipses en Tauro y Escorpio, Escorpio trata mucho estos temas tabú, que se tratan mucho en la intimidad o que se tratan mucho en lo tabú, en lo misterioso, en lo que no se debe decir. Bueno, el Nodo Sur va a pedir una evolución y un destape en ese sentido, ¿sí? Que lo que sea tabú sea visto como algo más natural y más sagrado en el signo de Tauro, y que disfrutemos y aprendamos a permitirnos el gozo y el placer, y ser soberanos, ser reinas de nuestro gozo y de nuestra plenitud, y no tener esos miedos arcaicos que están petrificados ahí un poco en la memoria colectiva. Y de eso va a tratar también el próximo año, porque el nodo norte en Tauro, que va a estar regida por Venus, vamos a aprender en nuestra intimidad quizás, o con alguien más, vamos a aprender a gozar de la vida sin culpas y de una manera mucho más copiosa, mucho más abundante, para conectar realmente con la plenitud que representa esta energía. Entonces, si queremos aprovechar estos eclipses que se van a dar en el 2022, empiezan a conectar con el cuerpo, empiezan a adorar y a venerar su propio cuerpo y el cuerpo del otro, el cuerpo del amante, y empiezan a generar esa nueva perspectiva o ese nuevo cambio de mentalidad para que empiecen realmente a disfrutar de la vida, porque la vida es placer. La vida es sexualidad, venimos de la sexualidad y la sexualidad también es vida y placer. Entonces esa es una manera también de conectar con la vida desde una dimensión más espiritual. Así que esta es un poco la exposición y el mensaje que yo quería entregar para que desarrollemos esta dimensión que muchas veces se reprime, que muchas veces se limita o que muchas veces se juzga.
Sí, me encantó y está tan alineado con todo lo que hemos propuesto para el Congreso, ¿no? De decir, celebrarnos, ¿no? Y celebrar la vida, celebrando nuestro cuerpo, volviendo a unir la espiritualidad con la sexualidad, no como que hay que elegir, ¿no? Que en las sociedades actuales parece que si eres espiritual no puede ser sexual, ¿no? Sexual. Sobre todo los que venimos de un linaje y un pasado católico, ¿no? Es como que hay este sentimiento de culpa, este sentimiento de que la sexualidad es algo sucio, que debe de ser controlado, ¿no? Y entonces hay todo este destape que yo creo que eso que lo vamos a ver mucho, ¿no? Con los nodos. Y de hecho, Escorpio y Tauro, como va a estar Urano en el signo de Tauro, haciendo un despertar de conciencia, y recordemos que Urano además en la mitología es el padre de Venus, el que es castrado, es decir, ahí podemos ver quizás un tipo de significado más alto en el cual nazca Venus a partir de este Urano que está en el signo de Tauro, ¿sí? Esta castración simbólica de Urano en el signo de Tauro, nazca esta nueva Venus o esta nueva mitología venusina que cada uno va a crear en su propia vida, esta mitología del nacimiento de Venus. ¿Cómo vamos a dar nacimiento a esta diosa que justamente nos va a ayudar a celebrar la vida, a celebrar el cuerpo, a venerar el alma, a venerar la sexualidad y la sensualidad? Porque es un tema que ha cambiado mucho también con el tema de la pandemia, por los encierros, por el menor contacto físico. Entonces está cambiando mucho cómo empezamos a gozar con el otro. Y ahí Urano también tiene un rol que jugar, porque mucho de este despertar diferente, porque eso representa también Urano en Tauro, se ha hecho efectivamente a través de las redes, ¿sí? Desde que empezó la pandemia, aumentaron los sitios de sexualidad virtual, ¿sí? Porque hay mucha gente que se aisló mucho con la pandemia y para saciar ese impulso natural que se llama sexualidad, que es natural, porque nacimos con ello, por lo tanto no hay que inhibirlo, ¿sí? Las personas comenzaron a buscar y los sitios de sexualidad en internet aumentaron, hicieron un boom explosivo. Y no solamente eso, los juguetes sexuales también, mucho, para saciar y calmar las soledades, digamos, de la cuarentena. Entonces, la cuarentena ha traído transformaciones en muchos ámbitos de la vida y en la parte de la sexualidad también, sobre todo las personas que son solteras y que frecuentaban o tenían relaciones en encuentros de tipo más social, que no tienen pareja estable, digamos, sobre todo para esas parejas, digamos, a esas personas les afectó muchísimo la pandemia, entonces está transformando mucho cómo se vive y se goza la sexualidad, mucho. Sí, sí. Uy, Úrsula, ¿puedes dejar de compartir la pantalla y así yo creo que se nos ve ahí, se nos ve a las dos? Sí, es muy interesante, ¿no? Y cómo eso, lo que relacionabas con la trata, ¿no? De blancas y cómo todo sale a la luz y cómo sale también a la luz todas las sombras que ya lo estamos viendo y que claro, con el cambio nodal es muy posible que siga saliendo mucho más de Escorpio, ¿no? Y la llamada está en ese volver al cuerpo y volver a lo simple también. A mí siempre con Tauro me llega mucho lo de que se puede simplificar, que la abundancia no significa tener mucho, sino realmente disfrutar de lo que tenemos y tener tiempo y saborearlo, ¿no? Como con calma, que vamos ahí con una vida muy rápida, muy digitalizada, muy mecanizada y cómo podemos volver a una naturaleza que va mucho más lento, que tiene su ritmo. Bueno, a mí eso es algo que además es muy
está muy enfatizado en el Congreso, hay muchas charlas que hablan del tiempo mecánico que realmente no es natural. No, es un concepto, es un tiempo que nosotros hemos inventado los humanos para organizarnos, Claro. pero la naturaleza tiene sus tiempos naturales y no se puede controlar los tiempos de la naturaleza. Es decir, un embarazo dura 9 meses, un árbol va a perder las hojas todos los años y las va a volver a reproducir. Entonces esos son los tiempos naturales. Y cuando hablamos de Tauro, yo también me imagino una vaca pastando en una pradera, mirando el sol, saboreando el pasto tranquilamente, mirando la puesta de sol, disfrutando el aire en el rostro, sin que nadie la esté apurando, sin que nadie le esté diciendo, oye, apúrate que tenemos que hacer esto, apúrate porque, sino que la vaca está en plenitud, en gozo, conectada con el todo y disfrutando realmente del sol, del viento, disfrutando del pasto, tomándose su tiempo para masticar. Eso es, para masticar y degustar la vida. Eso es a lo que nos vamos con el signo de Tauro. Además que eso, enlazándolo con la sexualidad, es muy importante, ¿no? Porque sobre todo para las mujeres. O sea, yo creo que las mujeres necesitamos de esa de lentitud para que realmente el cuerpo se despierte normalmente, ¿no? Y en la sociedad actual en la que el sexo se ha convertido en algo muy yang, en el que es como muy rápido. Ya, listo, se dio, terminó, cumplimos, bueno. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, entonces yo siempre lo digo mucho cuando se habla de la sexualidad, como que los hombres siempre les apetece y la mujer no, es como, pero bueno, si nosotras somos las que no nos cansamos. O sea, el cuerpo femenino puede estar toda la noche. Son los hombres los que para ellos es más difícil estar. Tienen que recuperarse. No, tienen que recuperarse. Entonces, encontrar ese punto medio y lo mismo en relaciones que sean homosexuales del mismo, es lo mismo, es saborear, poner velas, tomarse su tiempo, tomar una cena romántica. Escuchar antes. música, es tocarse, es decir, no tiene por qué ser de repente todo y bueno, ahí quedó todo. Es eso, es saborear, es permitirse, darse el tiempo de conectar, de surfear en la ola del placer, digamos. ¿Sí? Hay que darse esos espacios porque lamentablemente en general, como cultura occidental en general, no nos damos esos ritos, esos tiempos para el placer. Es, ok, rapidito antes que los niños lleguen del colegio, o ok, rapidito antes de que me tenga que ir al trabajo, ok, rapidito. No, pero porque hay gente en la casa, entonces no creamos ese templo sagrado de placer, porque no le damos no le damos ese placer, no le damos ese estatus de sagrado. Y por eso no generamos ese templo sagrado al cual le dedicamos tiempo y espacio. Yo creo que las culturas antiguas en ese sentido tienen mucho que enseñarnos. Claro, y ahí es como eso, la vida digitalizada, mecanizada, es como es difícil realmente a veces crear espacios, ¿no? Sobre todo para las personas con niños. Yo no soy madre, entonces pues no tengo esa realidad, ¿no? Pero siempre cuando hay hijos en una casa, pues se complica el crear el espacio para realmente disfrutar de la pareja más allá de ser padre, madre y familia, ¿no? Es como que seguimos siendo hombres, mujeres, seguimos teniendo un cuerpo. Y para mí algo que también viene mucho y es parte del Congreso y yo siento que será muy parte de el 2022, la danza, como una espiritualidad que se baila, En movimiento, claro. movimiento. Y a mí me ha pasado siempre como la meditación, esto de te sientas y yo es como, pero si yo no me quiero sentar, yo quiero hacer así. Entonces yo creo que es como que hay una, incluso la espiritualidad la hemos vivido a través de un mensaje patriarcal, ¿no? Que han sido los hombres los que durante miles de años, ¿no? Pues se han dedicado y hay que mirar mucho más atrás para ver una espiritualidad femenina en la que las sacerdotisas veneran y bailan. O sea, hay muchas tradiciones en las que la danza
Es una forma de oración también. Es una forma de venerar la vida y el placer. Y de hecho el baile, el hecho de empezar a mover el cuerpo en el baile, empieza a generar y empieza a abrir y a disponer el cuerpo al placer y a abrirlo. Entonces muchas veces las personas que tienen dificultad para conectar con el placer del cuerpo, porque no tienen esa sensibilidad, que eso se trabaja, la sensibilidad sensual y sexual también, es con el movimiento. Se recomienda mucho el baile, mover las caderas, el ombligo, ¿sí? Porque de esa manera el cuerpo empieza a abrirse al placer, empieza a abrirse al placer. Ujú, ujú, ujú. ¿Y alguna cosilla más que ves como para el 2022? ¿Qué es lo que piensas que de forma astrológica te llama la atención? Bueno, no solamente vamos a estar con este movimiento de los eclipses en Tauro y Escorpio, que va a ser muy venusino y plutoniano, ¿sí? Porque aquí hay efectivamente, ese eje habla también de una resurrección, porque eso es Escorpio, es aquí morimos para renacer. Entonces habla de un proceso de resurrección. Al mismo tiempo vamos a tener en el mes de octubre del próximo año otro hecho que me llama mucho la atención, porque se va a dar justo con eclipses en Tauro, y va a ser la primera Venus Star Point en el signo de Libra que vamos a tener después de más de 100 años, una Venus Star Point en el signo de Libra. Entonces me llama la atención que Venus, que rige tanto Libra como Tauro, digamos, el próximo año se robe un poco la película en ese sentido, ¿sí? Porque estamos hablando de las relaciones con Libra, la armonía, el principio de la proporción áurea, que es el principio del equilibrio y de la armonía, y la proporción, o mejor dicho, la ley de la abundancia o el placer en las relaciones. Entonces ahí conecta mucho Venus con esta Venus Star Point en Libra, la sensualidad, la sexualidad, el disfrute de las relaciones, el gozo, no solamente con la relación de pareja, pero también con todo tipo de relaciones, cómo gozamos de nuestras relaciones, cómo disfrutamos y generamos mayor abundancia. Ese aspecto me llama mucho la atención. Entonces Venus el próximo año sí, a pesar de ser uno de los planetas rápidos en la astrología, sí va a tener bastante que decir. Ujú, ujú. A ver, ¿desde cuánto que no teníamos un eclipse en el signo de Libra? Un eclipse, perdón. Una Venus Star Point en el signo de Libra. Desde 1880 tuvimos el último Venus Star Point en el signo de Libra. Y esto va a empezar a marcar toda una generación muy diferente en la manera de relacionarse. Todas las personas que empiecen a nacer a partir del próximo año con una Venus Star Point en Libra, porque las Venus Star Point marcan generaciones. Todas las personas que nacieron con un Venus Star Point en Escorpio, en Aries, Géminis, Capricornio marca generaciones, así como un Plutón en Capricornio, en Sagitario marca generaciones enteras. Los Venus Star Point también son intergeneracionales, entonces habla ya de una nueva generación que se va a estar vinculando desde otro paradigma y desde otro lugar, porque ese Venus Star Point en Libra va a reemplazar el Venus Star Point en Escorpio, que ha estado también muchísimos años y que ha marcado muchas generaciones, ¿sí? Y muchas relaciones en esas generaciones que han nacido con una Venus Star Point en Escorpio, donde efectivamente el tema de los apegos, de la transformación, de la evolución, las crisis y quizás las manipulaciones o el control en la relación han podido ser parte de los arquetipos de esos vínculos. Entonces ya ese paradigma se acaba, porque el último Venus Star Point que vamos a tener en Escorpio, la despedida que digo yo, va a ser en el 2024. Entonces, para allá nos vamos con este cambio el próximo año de esta Venus Star Point en Libra, y después, claro, en el 2000, aquí estoy viendo,
perdón, el 2026, es la despedida de la última Venus Star Point en Escorpio. Entonces eso ya cambia un paradigma en relaciones a nivel colectivo también. Y eso es muy interesante porque para mí siempre como en la astrología hay una parte que es muy de haber estudiado, ¿no? Porque como que es muy intelectual, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy una persona muy intuitiva y siento mucho esa energía femenina, masculina, como equilibrándose, ¿no? Y claro, ahora mismo hay todo este resurgir de lo femenino porque es que ha estado reprimido durante muchísimo tiempo. Y entonces llega un momento en el que se tienen que equilibrar también, ¿no? Y como que la energía masculina, pues también sanándose y hacerse menos tóxica, ¿no? Y que el patriarcado pues se convierta en algo que sea mucho más, que no sea lo contrario, ¿no? Porque entonces como que no terminamos de encontrar el equilibrio que está en Libra y que es muy bonito eso, ¿no? De ese cambio de decir, ¿cómo hacemos para crear una humanidad en la que la energía masculina y femenina dancen juntos, ¿no? Y dejen de pelearse. Bueno, es que eso es la vida, porque para hacer vida hay que fusionar, son dos energías que son, digamos, complementarias, digamos. Si no se complementa la energía yin con la yang, no se crea vida, no hay vida. Entonces es fundamental que esa energía esté en armonía y por eso el famoso símbolo del yin y del yang, digamos. Tiene que haber armonía entre esas dos energías, si no, no hay sexo o no hay vida. No hay vida. Y no hay creación, ¿no? Claro. No hay Y, creación, sí, porque ahí realmente conectamos con nuestro lado más divino, porque ahí tenemos el poder divino de crear nuestro propio Adán o nuestra propia Eva. Ese es el gran poder que se nos da a través de la sexualidad, de crear nuestra propia mitología de la creación. sí, 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 sí. Y es como, es lo mismo que en el segundo chakra, ¿no? Que es el chakra de la sexualidad y también de la creatividad. Entonces, cuando nos dedicamos a un proyecto, sea lo que sea un negocio, sea un libro, sea un crear algo que queremos manifestar en el mundo físico, hay esa energía sexual que es necesaria, ¿no? Y también esa danza entre lo masculino y lo femenino para poder traer, y lo necesitamos, ¿no? Necesitamos bebés de proyectos de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? A nivel Sí, global. sí, sí, así es. Sí. Pues muchísimas gracias. Debajo del vídeo estarán tus datos. Al principio olvidé presentarte. Tengo por aquí algo que te gustaría decir para las personas que quieran trabajar más contigo, que quieran... Bueno, yo estoy todo el año impartiendo cursos de astrología, desde nivel básico hasta un nivel más avanzado, y tengo un curso desarrollado especialmente de Venus, pero es para personas que tienen un cierto conocimiento astrológico, por lo menos el nivel básico lo tienen que tener, es decir, saber qué son las casas, los planetas, pero tengo un curso sobre la revolución de Venus y el pentagrama de Venus, porque ahí se trabaja con el calendario de Venus. Nosotros como astrólogos estamos muy acostumbrados a trabajar con el calendario solar y lunar, pero el calendario de Venus también existe. De hecho, todos los planetas tienen un calendario diferente y los antiguos mayas trabajaban mucho con el calendario de Venus para justamente efectuar ritos de cultivos, ritos religiosos, ritos paganos, también para ir a la guerra, porque Venus con Marte eran los dioses que partían a la guerra. Venus le daba los recursos a Marte y Marte con los recursos iniciaba una conquista. Entonces también como diosa de la fertilidad y de la abundancia, cuando uno va a una guerra es para conquistar una tierra. Entonces también lo utilizaban ese calendario para las guerras, a pesar de que suene un poco contradictorio. No, pero claro, tiene sentido, ¿no? El cómo, el escuchar, yo siempre siento mucho eso que, y es el problema donde nos encontramos, ¿no? A nivel global, que hemos dejado de escuchar y actuamos a veces sin tener el espacio yin
de recibir cuál es la información de lo que quiere suceder, ¿no? Entonces es como ese momento de recibir para poder actuar después y poner a Marte, ¿no? Y claro, en el momento en el que nos hacemos maestros de eso, pues claro, podemos conquistar lo que queramos. Y en ese tiempo pues eran tierras y guerras y... Sí. Pero claro, ahora las guerras pues son distintas, ¿no? Es como la buena lucha, ¿no? El traer al mundo cosas que hagan del mundo un lugar mejor, en lugar de destruir por destruir. Sí. Así que bien, las personas ahí que me quieran seguir, Mar va a dejar mi página web, mi Exactamente. página de YouTube y mi página de Instagram y Facebook. Totalmente. Y cualquier cosa de verdad. Y el canal de YouTube de Úrsula es muy activo y ella está siempre compartiendo, entonces animo a todos, ¿no? a ir ahí. Y de verdad muchísimas gracias por esta panorámica mitológica, por también mover patrones, ¿no? De decir, es que esto ya no nos sirve y cómo podemos abrazar la sexualidad de una manera mucho más sana, placentera, vital. Más Amorosa. amorosa con la vida misma. Yo creo que la sexualidad tenemos que abrazarla con más amor, ser más amorosos con nosotros, ser más amorosos con nuestro placer. Sí. Es hacerle el amor a la vida. Eso es. Hacerle el amor a la vida. Sí, exactamente. Y a cada cosa, ¿no? Yo en el congreso anterior, una de las ponentes que era de Qigong decía energéticamente, ¿no? Como, y sobre todo cuando estás soltera, lo que decías de la gente en la pandemia que está soltera, es como, no necesitas una pareja, haz el amor con el árbol, con las flores. Entonces como que tu energía está fluyendo, ¿no? Y no está ahí constreñida todo el tiempo. Sí. Así es. Pues muchas gracias de verdad, Úrsula, un placer tenerte por aquí de nuevo. Y, Gracias, Mar, por la invitación. muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando por estar ahí, por estar vivos, por celebrarnos juntas y juntos y nos vemos seguro pronto. Chao, Mar. Besitos.